El constitucionalismo multinivel parte de una premisa, que la Constitución Europea ya existe y de hecho puede ser encontrada en una serie de tratados, normas y precedentes distintos. Es lo que llamamos el derecho originario de la Unión Europea, establecido en los tratados sobre la Unión y sus modificaciones, pero también el derecho elaborado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y las constituciones nacionales y la jurisprudencia relacionada de los tribunales constitucionales nacionales. Por lo tanto, la Constitución Europea sería un único sistema legal, pero compuesto por dos capas constitucionales complementarias, la europea y la nacional, que están estrechamente entremezcladas y son interdependientes. Uno no puede leer y entender completamente una de estas capas sin hacer referencia a la otra. En caso de conflicto entre la norma europea y la norma nacional, en un determinado supuesto, es inherente a este sistema y a su propia condición de funcionamiento que una sola norma prevalezca. Como sabemos, el Tribunal de Justicia ha establecido ya desde 1964 que la norma que prevalece será la norma europea. El concepto de constitucionalismo multinivel ha sido desarrollado para explicar el funcionamiento de este sistema como resultado de un proceso de establecimiento progresivo de un nivel supranacional de poder público, pero basado en las constituciones nacionales. Y todo ello unificado en un sistema constitucional compuesto. Nos encontramos, por tanto, con un sistema dividido de poderes para hacer frente a los retos de la globalización en la era postnacional. Voy a explicar ahora, siguiendo al profesor Pernis, algunos elementos importantes de lo que significa el constitucionalismo multinivel. Sobre esta base se puede resumir el concepto de constitucionalismo multinivel en 5 elementos. El primero, el concepto postnacional de constitución. En el proceso de globalización, los Estados son cada vez más incapaces de hacer frente a los retos y servir efectivamente a las necesidades de sus ciudadanos con respecto a la paz, la seguridad, el bienestar. Es el concepto de constelación postnacional descrito por Habermas, que requiere estructuras supra- e internacionales que sirvan como instrumentos complementarios para llenar esta creciente laguna. Así que no cabe asumir que solo los Estados pueden tener una Constitución. Los pueblos de los Estados miembros de la Unión Europea se han dotado de una Constitución para su respectivo Estado, pero al elaborar los tratados europeos, también y de forma adicional lo han hecho para la Unión Europea. Se han dotado de una Constitución en el siguiente sentido. Constitución definida como instrumento legal por el cual un territorio específico acuerda crear instituciones investidas de poder público, es decir, de poderes, para alcanzar ciertos objetivos en su interés común o general, y definir sus respectivos derechos en relación con tales instituciones. Segundo elemento, el proceso constituyente europeo es un proceso conducido por los ciudadanos. Históricamente ha habido muy diversas formas de elaborar constituciones, pero una de ellas, de hecho la más habitual, es facultar a los representantes de los grupos de personas implicadas para que negocien un borrador que posteriormente se presentará para su ratificación. Y así es exactamente como, sobre la base de las cláusulas de integración, se han establecido las constituciones de los Estados miembros de la Unión Europea y se han elaborado y adoptado los tratados europeos. Como expresión de la voluntad común, los ciudadanos de los Estados miembros, a través de sus respectivos gobiernos y procedimientos constitucionales, han acordado crear y desarrollar instituciones supranacionales adicionales y han definido su propio estatus común como ciudadanos de esta Unión y sus derechos y libertades. La condición de Estado de los Estados miembros y la ciudadanía nacional no están en cuestión, sino que se añade una nueva capa constitucional estableciendo un poder público para asuntos de interés común, extrayendo su legitimidad de los mismos sujetos que también están vinculados a sus políticas, los ciudadanos de la Unión. Tercer elemento, la Constitución de la Unión Europea y las constituciones nacionales. Y es que este proceso tiene un fuerte impacto sobre las constituciones nacionales, sobre los poderes y las funciones de las instituciones de los Estados miembros y sobre los ordenamientos jurídicos nacionales en general. Cada reforma de los tratados supone una modificación implícita o explícita de las constituciones nacionales, puede derogar y modificar los poderes del nivel nacional y constituir otros poderes nuevos en el nivel europeo. Con respecto al derecho europeo, es innegable que los gobiernos nacionales en el Consejo tienen un poder decisivo y los parlamentos nacionales en muchos aspectos participan, o por lo menos pueden participar muy activamente.
de hecho también, tal y como se ha modificado el Tratado de Lisboa en este sentido. Es importante resaltar que estas funciones europeas de los gobiernos y parlamentos nacionales no siempre están recogidas en los textos de las constituciones nacionales, pero en la práctica pueden tener más peso que sus responsabilidades nacionales. Cuarto elemento, las múltiples identidades de los ciudadanos de la Unión. Como resultado de la integración europea, los ciudadanos de los Estados miembros se han dotado a sí mismos de una nueva ciudadanía. Son ciudadanos de la Unión Europea también. Disfrutan, por tanto, de derechos y obligaciones de acuerdo con lo que establecen los tratados y la normativa europea, las libertades del mercado interior, la norma de no discriminación como ciudadano de cualquier Estado miembro y, muy especialmente, de los derechos establecidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Somos ciudadanos de la Unión y tenemos derecho a votar en el nivel local y europeo. Por tanto, los ciudadanos de los Estados miembros han adquirido identidades múltiples, la local, la regional, la nacional, la europea, que se corresponden con los diversos niveles de la comunidad política de la que son ciudadanos. Quinto y último elemento, la Unión Europea es una unión de ciudadanos europeos. En razón de su evolución histórica, el proceso de integración europea puede ser, por tanto, conceptualizado como un proceso de constitucionalismo multinivel, en el que la distribución de los poderes compartidos por los niveles nacionales y europeos se reorganiza y cambia constantemente. Pero todo el poder público, nacional o europeo, extrae su legitimidad de los mismos ciudadanos. Tener presente estas reflexiones del profesor Pernis podría ayudar a aumentar el grado de conciencia de los ciudadanos sobre el hecho de que la Unión Europea es su instrumento de acción política, tanto como lo son los Estados miembros y sus regiones, y que la Unión no sea un poder extraño y ajeno. Por tanto, de conformidad con la aproximación del constitucionalismo multinivel, la Unión Europea es parte del sistema político y constitucional establecido para hacer frente a los retos de la globalización por los ciudadanos y en su nombre. La Constitución, entre comillas, de la Unión Europea ha cambiado la realidad de las constituciones nacionales, las funciones de las instituciones que establecen y la identidad política de los ciudadanos. Para poder abordar la cuestión de la gobernanza en Europa y las revisiones de los tratados europeos para hacer la Unión Europea más democrática, más eficiente y más entendible por los ciudadanos, hemos de tener necesariamente en cuenta este carácter multinivel del sistema.